Hablaremos del boletín de visas del mes de junio del 2022. Se ha hablado mucho que estábamos en la expectativa de precisamente de este boletín de visas de la mitad del año, puesto que se han generado expectativas respecto de mirar mejorías en relación con las embajadas y consulados, con las citas, con los días de prioridad, con el estancamiento que quizás de pronto vamos a empezar a ver movimientos. Pues vamos a analizar muy bien el boletín de mayo respecto del boletín de junio, que todavía obviamente faltaría hasta que inicie el mes de junio, el 1 de junio, para entrar a ser efectivo. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti, para quien lo pueda necesitar. Precisamente vamos a hablar del boletín de visas de junio del 2022 que ha sido pues notificado, ha sido publicado hoy por el Departamento de Estado en su página web oficialmente, mayo 12 del 2022. Así que es uno de los boletines de visas, como les expresaba anteriormente, que pues estaba generando más expectativa para efectos de mirar cuál es el avance, si existe algún avance, si no existe, pues cuáles son los pronósticos respectivos. Así que vamos a analizar paso a paso qué es lo que se ha suscitado con este nuevo boletín de visas de junio. Como podemos observar, este es un cuadro comparativo entre ambos boletines de visas. Pues recordemos, para los que son pues nuevos en este ámbito de los boletines de visas, pues el boletín de visas no es más que un mecanismo que ha creado el Congreso de los Estados Unidos a través de la Ley Federal de Inmigración, con el propósito que usted sepa cuándo tuviese usted la posibilidad de esa disponibilidad de visa para poder venir a los Estados Unidos y vivir de manera permanente, es decir, obtener una visa de inmigrante. Está dividido en dos cuadros importantes cuando hablamos de las categorías familiares. El uno es la tabla A y el otro la tabla B. La tabla A va a determinar cuándo es que van a poderle tomar acción respecto de su visa de inmigrante para poder usted tener ya esa posibilidad, y la tabla B pues es la que le va a expresar a usted, mostrar cuándo va a poder dar inicio al trámite consular. Y por supuesto también se indicará en las tablas subsiguientes, que también vamos a analizar, cuándo va a tener usted la posibilidad de obtener una visa de inmigrante basado en las visas de empleo, así como también las visas basadas en la diversidad de visas, conocido como la lotería de visas. Así que es un tema muy importante para que ustedes siempre tengan en cuenta cuándo pueden ustedes definitivamente aplicar para esa visa de inmigrante. Y pues vamos a observar aquí en el mes de mayo cuáles fueron esos avances realmente en relación con el mes de junio. Mejor, en mes de junio, cuáles son los avances que observamos aquí en relación con el mes de mayo. Como podemos observar aquí entonces, para que todos sepan también, las categorías van de la 1 a la 4. Los familiares inmediatos no tienen esta preocupación de disponibilidad de visa, porque los familiares inmediatos, quienes son los hijos menores de 21 años solteros de ciudadanos americanos, los cónyuges de ciudadanos americanos y también los padres de ciudadanos americanos, no tienen el estrés de estar pendiente de estos elementos que produce cada mes el Departamento de Estado en el boletín de visas, porque siempre hay disponibilidad de visa. Contrario a ello, categorías como la F1, que es básicamente los hijos mayores de 21 años solteros de ciudadanos; F2A, cónyuges e hijos también de residentes permanentes menores de 21 años solteros; y también los F2B, hijos mayores de 21 años solteros de residentes permanentes; los F3, hijos mayores de ciudadanos americanos mayores de 21 años casados; y los F4, hermanos de ciudadanos americanos. Eso es básicamente lo que estamos observando aquí. Y en mayo pues observamos con gran detenimiento en la primera columna, que son todos los países del mundo, es decir,
La primera columna nos indica cuál es ese día de la prioridad que ustedes deben tener en cuenta en la tabla A. En la tabla A, como les decía, es cuando se va a tomar la acción respecto de su caso en particular. Y aquí observamos, pues con gran detenimiento, que no hay ningún avance respecto de la F1. La F2, como podemos observar, sigue current, o hay una disponibilidad de visa de inmediato para aquellas personas que están dentro de los Estados Unidos, pues pueden empezar un ajuste de estatus sin ningún inconveniente. También los F2B, pues estamos observando aquí que sigue en el mismo septiembre 22 del 2015. Regresando un poquito más atrás, los F1, 1 de diciembre del 2014. Algunas personas están reclamando, pero si yo soy F2B, ¿cuándo voy a tener la cita? Parece ser que hay un estancamiento todavía. No hemos observado mejoría, como lo vemos aquí. Están las embajadas todavía trabajando en un 50%, 60% algunas, e inclusive todavía hay unas que no han dado apertura 100% de su capacidad. F3 por su parte para el resto del mundo, que es la primera columna como estamos hablando, 22 de noviembre del 2008, no hay ningún avance para la tabla A de junio del 2022, e igualmente la F4, 22 de marzo del 2007 para todos los países del mundo. Y por supuesto México, observamos que hay una mejoría, un avance importante para los F1, estábamos en mayo, en 1 de enero del 2000 y ahora en junio, 1 de febrero del 2000, un mes de avance, eso es muy importante para México. Y F2B, estamos en mayo, 1 de enero del 2001, ahora en junio, 1 de febrero del 2001, es decir, un avance de un mes también de igual manera. También F3, tenemos 1 de septiembre del 97, y en México 1 de septiembre del 97. No hay avance allí en esa categoría de los hijos mayores de 21 años casados de ciudadanos americanos. Por su parte, los F4, hermanos de ciudadanos americanos, para México en mayo, 1 de enero del 2000, mientras que en junio, 1 de marzo del 2000. Significa que hay un gran avance, ¿no? Estamos hablando de 2 meses de avance, así que importante avance para México más que todo, pero para el resto del mundo desafortunadamente no hay avance en esta categoría, en esta tabla A, perdón. Ahora vamos para la tabla B. La tabla B, como les expresaba anteriormente, es la que indica cuándo usted pudiese dar inicio a pues el trámite consular o los pasos consulares para efectos de usted subir sus documentos civiles, documentos financieros y finalmente tener una cita ante el oficial consular. Como observamos entonces son las mismas categorías para que todos sepan. Tenemos la primera columna, sigue siendo igual para F1, 15 de mayo del 2016. Recordemos que esto que estamos hablando aquí, de estas fechas, son los días de prioridad que deben estar antes, la fecha suya, tiene que estar antes de esta fecha que está indicada aquí para efectos que usted inicie cualquier trámite consular y que le lleguen la welcome letter, o sea, esa carta para iniciar los trámites respectivos consulares. Asimismo, entonces, pues encontramos la F2A con gran pues nota importante aquí, con gran alegría para los F2A, porque está no solamente current en la tabla A, sino también aquí como observamos la tabla B. En realidad, pues cuando ustedes inician este paso, pues van a encontrar que pues tiene una visa inmediata para los F2A, inclusive para trámite consular. F2B, 22 de septiembre del 2016, sigue igual para ambas tablas, mayo y junio. No hay avances. F3, 22 de agosto del 2009, igualmente. También para junio, no hay avance. F4, 1 de octubre del 2007. Y también junio, 1 de octubre del 2007, no hay avance. Para México, encontramos mayo, 1 de mayo precisamente, del 2001, y no hay avance para junio, igual la fecha, y sigue current pues obviamente para todas las categorías. F2B, 1 de mayo del 2001, 1 de mayo del 2001 también en junio. F3 encontramos 1 de marzo del 2001 versus 1 de marzo del 2001 igualmente. También F4, 1 de marzo del 2001, e igualmente no hay avance para México, solamente pues encontramos un avance importante para México en la tabla A, como lo observamos anteriormente. Ahora vamos a la tabla A de las visas de empleo. Aquí, como ustedes pueden observar, encontramos las diversas categorías que van de la
B1 o categoría clasificación 1 hasta la clasificación 5, o que es básicamente la EB5 de inversionista para los diferentes aplicantes o peticionarios de visas de inmigrantes basadas en el empleo, como por ejemplo la EB1A, EB1-2, perdón, EB2, EB2, EB3 también, EB4 y EB5. Por su parte, pues encontramos aquí toda la columna prácticamente de mayo, como lo observamos anteriormente, current, es decir, hay una nota importante aquí en mayo, pero observemos que hay un cambio aquí interesante para los EB3, perdón, para junio. Encontramos 8 de mayo del 2019, ¿sí? Encontramos un retroceso aquí. Entonces esto es importante porque recordemos que la EB3 está dividida en skilled workers y non-skilled workers, trabajadores calificados y no cualificados. Aquí encontramos que pues los no cualificados estarían en mayo del 2019, es decir, hubo un retroceso allí. Es importante saberlo porque es bastante tiempo que se atrasó aquí. Y pues para México, encontramos para la EB1, EB2 y EB3, encontramos current para la categoría B1, B2, B3, correcto, en junio. Igualmente estaba para mayo, pero en mayo observamos bien otros trabajadores que son los no cualificados. Teníamos current, o sea, estaba la visa inmediatamente disponible para este mes de mayo, sí, bueno, el que todavía estamos en mes de mayo. Y para el mes de junio ya no vamos a estar current, estamos en 8 de mayo del 2019, es decir, lo mismo que se suscitó para todos los restos de los países del mundo. El resto básicamente para México sigue siendo igual. Estamos en la categoría de B4, 1 de abril del 2020, 1 del 2020 en junio. Y también de igual manera para los religiosos, trabajadores religiosos. Recordemos que en la EB4 hay varias subclasificaciones, así que encontramos aquí que sigue igual para 1 de abril del 2020. Asimismo, entonces, vamos para la tabla B de empleo. Está la tabla B, básicamente. Recordemos que es la tabla A, la de acción, día de acción que determina USCIS para hacer el ajuste de estatus, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, encontramos en el mes de mayo, pues todo current igual para junio. Y para México, todo current, es decir, para aquellas personas que están en los consulados, pero encontramos una, pues digámoslo así, como falencia aquí, porque los consulados todavía no están otorgando muchas citas para estas personas, para estas categorías. Así que vamos a ver cuáles son los avances. Mi predicción es que para el mes de julio, agosto, vamos a empezar a ver algunos movimientos poco a poco, pero ya los movimientos más grandes vamos a empezar a verlos definitivamente a partir del mes de enero y febrero del 2023. Así que esa es como mi predicción de acuerdo a lo que estamos observando, porque va muy lento todavía, Aquí vamos a ver la diversidad de visas, que justamente en el mes de mayo, hace tan solo unos pocos días, en mayo 7 fue pues liberada la información, fue publicada la información de las personas que salieron favorecidas. Felicitaciones a todos aquellos que salieron favorecidos con el sorteo. Básicamente no significa que usted ya obtuvo una visa. Recordemos bien que es la diversidad de visas, es básicamente tener la oportunidad de aplicar para un ajuste de estatus o para un trámite consular. Recordemos que la mayoría quienes están en la diversidad de visa pues hacen trámite consular en vez de ajuste de estatus, porque la mayoría de estas personas están fuera de los Estados Unidos. Llevar a cabo este proceso de diversidad de visas, si usted obtuvo la fortuna de haber sido seleccionado en esta primera etapa, pues no es un proceso fácil. Por eso es que es muy importante asesorarse de su abogado para efectos que si usted salió favorecido en la diversidad de visas, ahora sigue un proceso bastante complejo que usted debería estar asesorado para que no vaya a perder la oportunidad. Que recordemos que si usted salió favorecido ahora en mayo del 2022, usted tendría la oportunidad de mirar si tiene la disponibilidad de visa para clasificar, para calificar para ese ajuste de estatus o en su defecto visa de inmigrante
en el año fiscal que viene, es decir, para octubre a septiembre del 2023. Así que es algo un poco, digamos, como lleno de requisitos y que usted debe haber hecho muy bien la aplicación para efectos que no vaya a ser de pronto afectada la adjudicación de su visa de inmigrante o en su defecto su ajuste de estatus. Porque hay elementos muy importantes que debió tener usted en cuenta al momento de usted llevar a cabo la aplicación cuando lo hizo en el 2021, entre octubre y noviembre del 2021. Por ejemplo, si usted llevó a cabo bien la aplicación respecto de los nombres y apellidos completos, como aparecen en su pasaporte, si usted había terminado correctamente sus grados académicos, por ejemplo, de bachillerato, que no tiene que ser un JD, GD. También, por ejemplo, si usted diligenció muy bien los formularios respecto de si tenía hijos, si no tenía hijos, si tenía hijos por parte de su esposa, por parte suya, si estos hijos habían aplicado alguna vez algún tipo de visa, si usted estaba casado en aquel entonces y ahora está divorciado. Son muchos elementos que debe tener en cuenta para usted aplicar para la diversidad de visas y puede inclusive perder la oportunidad de obtener la visa de inmigrante a través de ello. Como observamos aquí, pues por supuesto estamos hablando que para el mes de mayo solamente lo que se expresó fue básicamente la clasificación de aquellos que estaban aplicando en el 2022, es decir, estos son las disponibilidades que tenían los del 2022 y ahora están current en junio, es decir, es un poco difícil entenderlo, pero ahora están current en junio porque ya pueden hacer su aplicación ante el NBC. Y pues por supuesto aquí observamos en el mes de mayo esta tabla, que es la que ya vemos aquí arriba, ¿no? Sí, esta pasa a ser la otra, es decir, que se adelantaba pues al mes de junio. La tabla que estamos viendo abajo de mayo del 2022 era la que se adelantaba al mes de junio. Y esta entonces vamos a observar aquí que es la que se adelanta para el mes de julio en la columna que está de junio del 2022. Es decir, ahí ya empezamos a ver las personas que ya están listas, current, para poder hacer su ajuste de estatus en su defecto o trámite consular. Los únicos que pueden hacer ajuste de estatus son los que tienen estatus legal aquí en Estados Unidos, valga la redundancia, los que no tienen ninguna inadmisibilidad y que está current su número, digámoslo así, de que fue adjudicado para ustedes cuando se ganaron el sorteo como tal. Ya ustedes debieron estar documentary qualified, todo esto ya pasó, es decir, ahora ya está current y ahora lo que tienen que esperar es su cita consular. Por eso es que es mejor hacer trámite consular que ajuste de estatus, porque aquí lo único que está haciendo ustedes es esperar la cita para hacer la entrevista con el oficial consular. Mientras que con el ajuste de estatus usted tiene que tener estatus legal acá. Los asilados, por supuesto, no van a poder hacer este tipo de proceso. Tampoco las personas que hayan entrado de manera irregular a los Estados Unidos. Y en fin, las personas que no tengan una admisibilidad. Un muy completo análisis pues el proceso que se lleva a cabo cada mes por parte del Departamento de Estado respecto del boletín de visas. Así que, pues bueno, ya tenemos el análisis de las visas basadas en la familia, visas basadas en el empleo y la diversidad de visas que recientemente acaba de ser pues notificada por el Departamento de Estado para el 2023. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí es de la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Dale like a este video que puede ser un material de contenido importante para ti o para quien lo pueda necesitar. Nos vemos pronto.